Prohibido olvidar. Gratísimas por tener esta grande oportunidad de venir en este hoy a alabar, a honrar y a glorificar el paso de nuestro amado Maestro Aquelium Zeus Induceus en esta esfera desde el kilómetro 8. Yo llegué al kilómetro 8 el 20 de julio de 1787 como una bicicleta. En aquel tiempo, nuestros grandes maestros pasaban laborando con la mielecita para sostener la obra, y el venerable maestro Samael estudiaba en el ejido de cadetes en Bucaramanga. En esos tiempos, el venerable maestro sufrió una enfermedad llamada el Guillain-Barré. Y yo presencié cómo es de duro eso. En su templo, de la cintura hacia abajo, perdió el movimiento y caminaba arrastrándose. En un inicio eso fue muy fuerte y le daba unas fiebres muy altas, y un momento en que se desencarnó, y el venerable maestro Joad en aquel tiempo se iba a ir a estudiar en la madrugada, y antes de irse él salió a despedirse de su padre como siempre lo hacía, y resulta que lo encontró yéndose, se estaba desencarnando. Entonces el maestro enseguida llamó a todos los monjes en ese tiempo que lo sacaran, y se sacó y se hizo una pirámide, y el venerable maestro Samael nos decía que lo invocáramos, Aquelium Zeus, Aquelium Zeus, Aquelium Zeus, y él le pedía: Padre, no me dejes solo, no me dejes solo. Y el maestro volvió otra vez al cuerpo. Y así en esos días también, yo recuerdo que en esas altas fiebres que le daban, él salió a una especie como de granel allá en el kilómetro 8, donde se tenían las pesas para hacer los acrógesis. Habían abejitas, estaban también los saunas, y con el venerable maestro Joad se sentaron en el andén, y él se quemaba por dentro, y entonces se sentaron así en posición de loto. Yo fui corriendo y me senté al lado de ellos. Entonces el venerable maestro Aquelium y el venerable maestro Samael ubicaron sus magdus sobre las rodalgias
estando en Posisel de Loto, y miraron al cielo. En ese desierto el cielo estaba azul, azul, azul. Y yo miraba, ¿qué mirarán? Y miraba también. Entonces, cuando yo veo, ellos empiezan con sus magnitas a hacer estos moviciertos así. Y empezaron a hacer esos moviciertos y sus magdos sobre las rodalgias. Y entonces apareció una nubecita. Y ellos siguieron, y cuando yo veo, todo el cielo estaba nubado. Y empezó a caer un torrencial de lluvia bastante fuerte. Y él recibió esa lluvia porque justo estábamos sentados debajo del tejado donde caía el agua. Y ahí se recibió la lluvia. Y de ahí él ya se recuperó un poco y dijo, qué bendición para los que recibimos esta lluvia. Y se dirigieron a la habitación, dijo, tenemos que cambiarnos de ropa. Y se cambiaron de trajes y él empezó a hablar en ese tiempo de las bondades de la lluvia, que en esos tiempos era bendito recibir lluvia, decía. ¿Cómo es posible que la gente se cubre de la lluvia? Siendo que la lluvia saca esas fiebres internas y fortalece grandemente las viterias. Al mociertico apareció el maestro José de Arimatea con la esposa que se llamaba Pilar. Y él siempre le hacía preguntas. Maestro, la maestra Agar, ¿cuál fue su mejor retorno? Entonces el maestro le dijo, su mejor retorno fue cuando fue Agar. Busque en la Biblia. Entonces él buscó en la Biblia y leyó lo que decía de Agar. Y le dijo, y managda la menesto temprano aquí. Y sí, señora, al otro día el venerable maestro entró al sauna y estando en el sauna dijo, menesto a Pilar y a Afrodita. Mas antes de ellas dijo, menesto a Chamusco. Maestro, que Chamusco no está. Entonces menesto a Balanta, que tampoco está Balanta. Entonces Hugo Vidal, maestro, estoy yo. Dijo, sí me sirve, entre al sauna. Y Hugo Vidal entró al sauna. Y entonces, y dijo, y menesto que entre Pilar y Afrodita. Y la maestra Afrodita, Pilar, que era la maestra Agar, entró rapidito. Y la maestra Afrodita no se sentía bien y no quería entrar. Pero en un mociertico dijo el maestro Joad, maestro, ¿no le puedo ayudar? Y él le dijo, no, Joad nunca ha descendido a los infiernos. El que ha bajado a los infiernos es Bator. Y ahí le develó a Bator al venerable maestro Joad. Entonces el venerable maestro Joad tenía un traje porque ese día era un sabbat. Y fue corriendo y se quitó ese traje y ahí sí vino. Y cuando él regresó tenía los ojos rojos, como cuando Bator entra a su iteria. Y entró al sauna y la maestra Afrodita también entró. Y ahí estando en el sauna, él le pedía que le sostuviera el codo. A la maestra Afrodita le decía, sosténgame el codo. Sosténgame el codo porque tengo que jalar a Agar. Entonces yo me encontraba como visieta y sentada al lado del maestro Gaío, le dije, maestro Gaío, prenda el televisor, ¿qué está pasando?
Como él era clarividente, yo le decía así. Entonces el maestro Gallo dijo, el maestro está sacando de los infiernos a Agar. Y tan pronto logró sacarla, gritó, venerable maestra Agar, y él se desvaneció. Entonces lo sacaron corriendo del sauna porque volvió a desencarnar. Y ahí se armó la pirámide, se ubicaron seres alrededor de la pirámide. Y yo, maestro Gallo, ¿qué está pasando? Y él me dijo, el maestro está en ese arbolito que está allá. Y el maestro Samael le está suplicando que no lo deje solo. Y entonces volvió otra vez el maestro al cuerpo y ya pasó esa tarde. La maestra Afrodita, tan pronto, eso fue en la Managda, ella salió y se fue a Palmonte, se metió entre el monte. Y después por la tarde regresó y el maestro le cantó, huye cual ave hacia el monte, alma abrumada del mar, y le entonó todo ese cantar, ese lin. Y ya ahí la maestra Afrodita nos bendijo a todos y nos dijo unas palabras. Y así pasé como visieta. En esos tiempos también, anteriormente había habido la de Velacel, de la venerable maestra Afrodita. Eso fue como un 26 de julio, fue el advenicierto de la madre Afrodita. Entonces dijo Hugo Vidal, Charrusquís, el maestro Charragel, eran como 5 o 6 de ellos, el maestro Da Vinci, y dijeron, bueno, vamos al que haga más sentadillas. Y empezaron a hacer, dijo el maestro, yo les acompaño. Y empezaron a hacer sentadillas. Y estando haciendo las sentadillas, el venerable maestro se fue saliendo primero uno, como a las 800 sentadillas. Después se fue otro. Y al final se fueron todos y el maestro quedó solito haciendo sentadillas. Donde él estaba haciendo las sentadillas había un charco de sudor, porque el maestro sudaba mucho. Y cuando iba en la sentadilla 300, él gritó, Afrodita. No me encontraba grabando en ese tiempo. Y ahí estaba cerca la hija Laisa y le dije, llamen la señora Omaira, llame la señora Omaira. Entonces dijo, ya, solo me miraban, pero no hacían nada. En las 330 sentadillas volvió y gritó, Afrodita. Y yo le dije, llame la señora Mayra. Y fueron y la llamaron y a la 333 dijo, venerable maestra Afrodita. Y ese día fue el nacicierto de la venerable maestra Afrodita. El venerable maestro Kelion le contó retornos, le habló bonito, le dijo cuánto tiempo había sufrido para sostenerse en esta esfera. Y a todos los que estábamos allí nos dijo, les voy a dar el verbo de oro. Y nos arrodillamos. Y él nos soplaba en la garganta y nos decía, fluye el verbo de oro. Y así fue también como yo vivencié en ese tiempo la llegada del venerable maestro Agner. El maestro Kelion se encontraba del dragón Eros. El venerable maestro Agner ya tenía como 12 o 13 heliocrones. El dragón Eros
todavía no estaba en su viteria. Entonces el venerable maestro Kelion, yo recuerdo que cogió un costalito, se lo echó a las costillas y empezó por el patiecito ese que era encementado a levantar basuritas, y las iba echando al costal. Y de pronto echó a correr. En su carrera, los atalayas, que eran Hugo Vidal y Eduardo Castro, en aquel tiempo, salieron corriendo con él, y también el venerable maestro Agner, el venerable maestro Adriel. Y el maestro empezó a subir una montaña y llegaron a un lugar donde esa montaña había un ranchito. En ese ranchito, el venerable maestro Kelion se paró y miró a Agner y dijo: aquí nacieron las leyes. Santander no fue el precursor de las leyes. El verdadero precursor de las leyes fue el Dragón Andes. Porque en aquel tiempo en que Bolívar cruzaba estas montañas, también iba con él Santander. Pero Santander era cobarde y siempre se le perdía a Bolívar cuando se enfrentaban a una batalla. Y fue a parar a la casita del Dragón Andes, que era un abuelo en ese tiempo. Entonces le dijo, Agner lo miró y él empezó a hablar con él y a preguntarles, y él empezó a hablarle de las leyes, cómo deberían de ser de las leyes. Y así fue como el venerable maestro Kelion le dijo: y su merced es ese, el gran dragón Eros, el gran dragón Andes. Y le entregó una flor que se llama dragón. Y ahí bajaron de la montaña. Torné a Cúcuta de nuevo y volví en 1987, también el 20 de noviembre, porque el 27 de noviembre o el 25 empezaba el curso de artes marciales Vuelan las Águilas. Y el venerable maestro Kelion llegó y nos dijo: este curso se está haciendo en la nave Onsis, porque la nave Onsis es una nave que tiene la capacidad de convertirse en una ciudad, en un país, dijo, y ahorita está en este templo. Este curso se está haciendo dentro de la nave Onsis. Y fueron muchos los artes marcialistas para ese tiempo. Yo ya empecé de monje en ese tiempo, y yo me acuerdo que a los monjes nos daban unas llagas, y el venerable maestro Kelion dijo que esa era una forma de sacar karma y tóxicos de la viteria. A mí me dio una, habían unos que tenían montones, muchas, y yo no le hacía caso. Yo decía, así como vino se va. Y un día empecé a sudar, y le dije a Noralba: tengo mucho frío. Y entonces ella se acercó y me dijo, me tocó la frente y me dijo: está encendida en fiebre. Y le dijo al maestro Joá: mire que Luisa está así. El maestro Joá le dijo: acuéstela y póngale botellas con agua caliente en los pies y arrópela bien. La maestra Afrodita se acercó a mí, se quedó mirándome y fue corriendo donde el maestro Kelion y le dijo: mire que Luisa está así y así.
el maestro Kellyon se quedó mirando hacia arriba y dijo, se nos va, se va a ir Luisita. Y salió rápido de la habitación donde se empacaban las mieles y se dirigió a donde Do estaba. Y dijo, me necesito un saludero rápido, ¿quién se quiere endarmar? Y ahí sí me acuerdo que se acercó Gastúa y dijo, Do, maestro, Do. Y le dijo, me prepara esto y esto rápido. Y el maestro pues hizo alguna solacel y Do, ya no me fui. Eso fue de las veces, porque fueron como en 3 ocasiones que el maestro me devolvió la vida. En el Geoaquarium fueron también 2 veces. Ahí el venerable maestro Kellyon, no me acuerdo que dijo en aquel tiempo, estando ya en Induapis, él empezó a entregar las runas, las primeras runas las entregó iniciando en Induapis y dijo, el primer sacrógesis que existió fue la runa Tatacoa, porque lo primero que existieron fueron los dragones. Por eso en las Sagradas Escrituras dice, y Miguel y sus ángeles lidiaban contra los dragones. Y él nos decían que eran dragones amarillos y que esos eran los primeros seres que fueron creados. Dijo, por eso la primera runa se llama Tatacoa, porque es un dragón. Y también entregó, de ahí en esos días viajó a Alcándar y entregó la alicertacel esotérica. Y dijo, mire, la alicertacel esotérica es algo muy grande, pero solo puede ser dirigida por un enviado de Dios. No todo mundo la puede dirigir, porque es supremamente delicada. Y él nos dijo en ese tiempo, el primer alicierto que existió fueron las frutas. Después dijo, y es la alicertacel 1. El segundo alicierto, el agua. El agua y las frutas son alicertacel 1. Y dijo, luego fueron las verduras, luego dijo, pero lo primero que existió fue la alicertacel 0. ¿Y cuál es la alicertacel 0? La miel. Dijo, porque primero fueron las flores, y de las flores salió la miel, y de las flores es que salen los frutos. Y la alicertacel esotérica vienen siendo los zumos, los germinados. Él en esos tiempos en el Kanda se hacían sembrados de linaza, de soya y de arcolanda, y de todo eso se hacían estofados y se licuaba también con jugo de caña y nos hacía tomar de eso, en jugo de caña. Eso es alicertacel esotérica. Y él decía, también hay alicertacel 13, que es el arroz. Por eso, si preparamos una aroítica y le ponemos miel, es alicertacel 30, porque las plantas son alicertacel 3 y la miel es 0, entonces son 30. Y fueron tantas las grandes enseñanzas de los venerables maestros en esos tiempos. También entregaron la runa Tatacoa, la runa Simio, y nos tocaba hacerlas en el Kanda en la madrugada. Varias runas, eran como 3 o 4 runas, pero el primer sacrógesis fue la Tatacoa. Y él habló grandes bondades de la Tatacoa y dijo, pero solo se puede hacer en un templo,
Solo en un templo se puede hacer esa runa. Bueno, también quiero contarles que estando en el curso de artes marciales, el venerable maestro Kellyon recibió de Hormogodón, un maestro Hormogodón que era el esposo de Caldefá. Él estaba evangelizando en Cali y por aquellos tiempos un periodista se burló porque decía el periodista que la miel que vendían era una miel sacada de abejas traídas del absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos, que eran las abejas de Ham. Entonces el venerable maestro, él le pasó el dato al venerable maestro. Y ya estando en el Geoacuario, recuerdo que en una doctrina donde el venerable maestro Kellyon, junto con el venerable maestro Samael, siempre asistían a las clases de medicina. Y las clases de medicina que nos daban eran dirigidas por Chapulzai o por el maestro Isaí. Y miren lo grandiosísimo que son los maestros. El venerable maestro Isaí decía que la sangre cambiaba de color por la luz. Entonces el venerable maestro Kellyon empezó a asignar y le dijo que no, que era por el aire, porque en el aire habían desiertos que hacían que la sangre cambiara de tonalidad y que eran desiertos que no estaban en la tabla periódica, que todavía no habían salido. Dijo, y tienen su simbre, y son desiertos. Entonces el maestro Isaí nos puede decir el simbre de uno de esos desiertos. Venerable maestro Kellyon le dijo, lo que pasa es que no puedo decirlo, o sí puedo decirlos, pero no, porque van a salir escritos en mis libros. Porque si son simbres y se pronuncian de una forma y se escriben de otra. Yo tengo esta doctrina, un día de esto se la voy a ubicar para que la oigan directamente de él y de las intérpretes que le interpretaban en ese tiempo. Y se dio de que preguntaron, pero el maestro Samael habló que había sangre azul. Entonces él dijo, el maestro dijo, ahí está el maestro Samael, dijo el maestro Isaí. El maestro Samael dijo, sí, lo que pasa es que hay esferas donde la sangre es roja, hay otras donde es azul, hay otras donde es morada, hay otras donde es blanca, blanca como la leche. Todo es de acuerdo a la condicel de la esfera o a su evolucel. Entonces el venerable maestro Kellyon decía, mire, fíjense en los colores de la candela. Dijo, aquí en la tierra, prácticamente la sangre es negra. Son globulitos negros. Y el maestro Samael dijo que la tierra, por ser verde, la tonalidad de la sangre de los Sumagdus era verde. Pero que el maestro Kellyon dijo que miraran el cielo, un azul hermoso estaba ese día. Y dijo, los grandes seres tenían el color de la sangre azul, como los condes que existieron y eran los condes de sangre azul, que era gente muy inteligente, muy evolucionada. Y eso explicaba, a ver, hasta ahora no se han hablado de más desiertos químicos, y él dijo, los sacaré en mis libros. Dios quiera que tengamos la oportunidad de que Nueva Inti, nuestro maestro,
esté con nos y pueda escribirse en esos libros para que se conozcan esos ciertos. Y también yo recuerdo que él decía que las mujeres castradas sufrían mucho y que cuando entraban a la doctrina había un cambio en ellas. Y a mí me gustaba mucho ponerle cuidado a los venerables maestros. Nunca me gustaba preguntar, pero yo ponía cuidado. Y me di cuenta de que el poder de ellos tan grande en regenerar una madriza, una Eva, el templo de la Creacel. Y muchas veces quienes lo recibían ni cuenta se daban. Y había allá en el Canda una perrita negra. Y esa perrita no tenía perros, es decir, que yo no sé qué le hacen a los perros para que no tengan perros, bueno. Y ella nunca tuvo perros. Y resulta que cuando el maestro Moria, como que fue el que le llevó un perro blanco al maestro y se llamaba Ese perro resultó teniendo él también era castrado o le habían impedido para que no tuviera perros, hiciera perros. Y entonces entre esos dos perros tuvieron un perrito. Entonces, mire el poder de los maestros. Si ayudan a los adivienes, ¿cómo serán las bendiciones que reciben los humagdos que tienen la oportunidad de oírles, de verles, de empezar a practicar estas enseñanzas? Son muy grandes las oportunidades, pues tantas que al que se va a desencarnar, si ellos le avisaban al maestro, y entonces ellos hacían ahí con las leyes, como dice el maestro, se interponían para que esa criatura no desencarnara y todavía siguiera con viteria física, para que siguiera su evolución en este tiempo. Así como lo dijo el maestro Samaela tanto, que le ayudaba con medicina, pero que no interfería con la ley. Mientras que los que son de esta enseñanza y que la practican y que respetan y aman a los maestros, ellos reciben esa grande ayuda en caso de que se encuentren a punto de desencarnar. Y cuando ya es por ley que tengan que irse, entonces ellos les develan sus cimbres para que con esos cimbres que ellos les están develando y les están haciendo que suban por sus columnas, ellos sean más grande la evolución que tengan cuando desencarnen. El venerable maestro Kellum siempre ayudaba mucho a todo el que le pedía ayuda, a muchas varonas y varones. Yo recuerdo una parejita que llegó el varón y se estuvo mucho tiempo allá en el Canda, y resulta que él dejó su posa con una niña recién nacida y otra como de 2 añitos. Y él le dijo: maestro, me tengo que ir porque yo dejé mi posa. Le dijo: váyase, varón, pero regrese con ella. Y él se fue. Al tiempo el varón regresó con su posa y su niña, sus 2 niños. Pero él le decía al maestro: maestro, yo quiero contarle algo. Resulta que mi esposa me contó que como yo me vine y la dejé allá solita, ella me fue infiel. Entonces el maestro se quedó mirándolo y le dijo: ¿y qué va a hacer? Entonces le dijo: yo quiero que me aconseje. ¿Qué hago, maestro?
Entonces el maestro le dijo, su merced ha sido feliz con ella, ¿cierto? Le dijo, sí, maestro. Tienen 2 hijos. Sí, maestro. Entonces, un hombre se escribe con H cuando sabe perdonar. Y hombre que no se escriba con H, se escribe con O, porque no sabe perdonar. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo la perdono, maestro, porque la quiero. Y esa familia siguió junta. Entonces, hay que aprender a ayudar y a saber aconsejar. Y todo lo que nuestros amados maestros, estando aquí en el Sacro Aquarius, yo me acuerdo que 2 recién llegadas del Geo Aquarius, subí una vez adentro en el interior y estaba el maestro en la camioneta y estaban las niñas. Entonces el maestro le pidió a una que le bajara algo de la camioneta. Resulta que tenía unos pantalones muy apretados. Y el maestro le dijo, venga acá. Era una de las niñeras o una de las mandaderas. Y se acercó y el maestro dijo, necesito unas tijeras. Llevaron las tijeras y enseguida empezó y le cortó los pantalones acá por las nalgas. Se los cortó. Y entonces llamó a la jefe de personal y tráigame el listado de todo el personal y que me hagan 2 filas. Y empezó a revisarle a todos los pantalones y todos los que tenían los pantalones ajustados, él se los cortaba por las nalgas. Y de pronto alguien en su pensar, porque en eso pasó una niña, y era la hija de Ingobiel, yo me acuerdo, y la niñita pasó y le cortó los pantalones. Entonces alguien por ahí cerca pensó, uy, pero es una niña. ¿Cómo una niña? Y enseguida el maestro la miró. Me hace sentadillas hasta que yo termine aquí de hacer esto. Y dijo, porque esa niña en un futuro iba a tener un cáncer. Dije, vea. Entonces eso ocasiona la ropa apretada. Por eso él estaba haciendo eso. ¿A cuánto les estaba solacelando el cáncer en ese día? ¿A cuántos? Si fueron a muchos que les cortó los pantalones. Entonces, y así el maestro hacía labores que físicamente a la gente le parecía, pero ¿por qué hace esto? Pero eran labores siempre en beneficio de la salud y de la evolución de las almas. Y ese mismo día el venerable maestro escribió el pregón a la Madre Rea. Dijo y enseñó y puso a practicar la runa Rea. Y nos estuvo haciendo todo el día un sacrógesis para activar la digestión. Y él mismo nos dirigía y nos corregía para que hiciéramos bien ese sacrógesis. Y el pregón de la Madre Rea dijo, tienen que hacerlo, tienen que pregonarlo para que se recupere su digestión. Y empezó y dijo, y nos lo hizo escribir a todos, Madre Rea, nos tocaba de la batea hasta el verbo, haciendo la runa, y nos íbamos, Madre Rea, no me devores antes de tiempo, no me conviertas en tu alicierto en mi juventud, en mi vejez, saca de mi cuerpo
todos los desechos que le atrofiaren. Conserva, oh Divina Madre Rea, la división entre lo tuyo y lo mío. Espera, Madre Divina, que cumpla la misión que mi Madre Elohim me ha encomendado en este viaje. Áurea Suprema Madre Áurea, que abre las puertas para que entre la vida y salga la muerte. Ábrele las puertas peristálticas a mi estómago, mi intestino delgado, mi intestino grueso. Recta sea la evacuación que meneste mi ano. Madre Áurea, ábrele las puertas a mis poros y que mi Madre Rea se coma los venenos que son los venenos de la sangre. Madre Áurea y Madre Rea, oh divinas y supremas madres. Madre Áurea, ábrele la puerta a mi cerebro y que mi Madre Rea se coma los tóxicos desechos de mi mente. Madre Áurea, ábrele la puerta a mi jamen para que ocupe el espacio de mi mente. Suprimísima Madre Áurea, abre en mi cuerpo los senderos de la vida para que la vida entre a este templo y rebase el siglo mi existencia. Rebasando mi existencia el siglo, sean incontables los crodis de mis seres. Sacrelta y Jumelcat, Madre Rea, no le robaré más su alicierto. Todos los días entregaré lo que a ti conva, tan pronto me levante del reposo. A ti entrego los desechos de mi cuerpo. A ti, Madre Rea, entrego mi escrofagia. Por la managda, al mediodía y por la tarde. No me como los excrementos de mis senos nasales. No me como las secreciones pulmonares. Pondré en tu boca, Madre Rea, todos los venenos de mi cuerpo. No seré más perro o perra comedor de estiércol. No yendo a evacuar mis intestinos. No dejaré depósitos de estiércol en mi recto. No envenenaré las células y sangre de mi cuerpo, haciéndola inmunda con la estiércol. Voy a Rea cada vez que coma, pues quiero que mi cuerpo sea un templo. Y ese hermoso pregón lo entregó, y teníamos que decirlo mientras hacíamos la runa, desde la batea hasta el verbo. Allá nos tocaba llegar y hacer teta padre, teta madre, teta hijo y otros acrógesis, y de ahí se terminaba. Ya empezaba a aclarar salíamos a bañarnos y luego al recibir cierto al día. Todo esto les cuento. Por aquí está Marendo esperando para decir las runas de la paz. Bendito y amado Maestro, le honro y le respeto mucho, porque vuestro sacrificio ha sido muy grande, muy grande. Y siempre los monjes que estuvimos con vuestras mercedes, les valoramos y les respetamos grande Inti, y sabemos de todo lo que vuestras mercedes son capaces por sostener con vida la esfera y hacer que sean muchas las almas que se levanten. Gratísimas, amado Padre, que cumpla muchos heliocrones más y que tengamos la oportunidad de verle nueva en ti. Gratísimas.